Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Son las personas que hacen la sociedad, es la gente que hace la economía. Muy a menudo no la decide, pero que la hace es indudable. El resultado de este esfuerzo de querer hacer sociedad y hacer economía es un país que funciona. Cuando la colectividad está en efervescencia, es decir, empieza a murmurar, empieza a salir a la calle, empieza a resistir, empieza a criticar, algo pasa. En este sentido, hoy vamos a conversar de Ecuador, el hermano país, andino también, de Ecuador. Y para hacerlo, cuento con la grata participación de María Loman. Ella es miembro de la organización Somos Sur, es comunicadora y activista. Y también cuento con la participación, la presencia del doctor José Luis Saavedra Soria. Él es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Estimados amigos, estimados compañeros, bienvenidos, gracias por estar en el programa. Gracias. Gracias a ti, Silvano. Entonces, María, Ecuador, tú lo conoces, le tienes un cariño particular, has estado durante un tiempo en Ecuador, y Ecuador hoy es noticia. Hay de por medio unas elecciones presidenciales y hay mucha tensión. Hay sospecha de fraude, hay amenazas de movilizaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, muchísimas gracias, Silvano, por este espacio, porque tenemos que ver más allá de nuestras subnacionales, de nuestra frontera, porque lo que pasa en otros países de América Latina, del mundo, siempre nos va a afectar. Y en este sentido, cuando vamos a editar o publicar este pequeño video, estaremos en el 20 de febrero, seguramente. Hoy, 12 de febrero, estamos en un momento de mucha inseguridad de lo que va a pasar. Y seguramente el momento de la salida de este programa ya sabremos cómo han reaccionado sobre todo las bases, el pueblo ecuatoriano, ante un resultado de las elecciones del domingo pasado. El 7 de febrero hubo elecciones en Ecuador y, bueno, de los 16 candidatos brillaban 3. Un candidato que era el amigo directo, o es el representante directo del que fue presidente 10 años, Correa, el presidente Correa, Andrés Arauz, abrazado por Evo Morales. El siguiente candidato, o dos que más o menos empatan, Yacu Pérez, ya vamos a hablar sobre su persona, de Pachacutic, y el tercer candidato, Guillermo Lasso, un banquero, mientras Yacu Pérez representa sobre todo a un sector de los indígenas. 3 candidatos que todo el mundo sabía que se iba a empatar o no, qué iba a pasar. Las encuestas hablaban solamente del candidato Andrés Arauz, del correísmo, y del banquero Guillermo Lasso, porque les interesa, porque los dos se iban a entender bien, porque Yacu Pérez, más o menos conocido, pero no tanto en el campo presidencial, del muy abajo, ha empezado a tener más y más votos. Hizo una campaña en bicicleta en todo Ecuador y fue ganando a mucha más gente. La prensa, hasta la prensa boliviana, habló de, bueno, iba a tener ni 8%, 6%. Llegamos el domingo a los resultados de unas elecciones presidenciales, una población de 17 millones de ecuatorianos, y la sorpresa que nos da Yacu Pérez es que él sale con los votos como segundo
ganador, con 19,87%. Lo vemos aquí. Así salen los primeros resultados del día domingo, donde se ve al señor Arauz, Yacu Pérez con 19,87% y el señor Lasso justo un poco por debajo. Extrañamente pasa que ahí paran al 97% del conteo, pareciera Bolivia, los resultados se paran ahí y durante 3 días van manipulando, obviamente, para lograr que el señor Lasso finalmente llegue con 0,01% más que el señor Yacu, para entrar a la segunda vuelta. En este momento están discutiendo fuertemente. La gente de base está en la calle, queriendo movilizarse, haciendo marchas pacíficas. El señor Yacu está hablando con el señor Lasso, porque obviamente, si en la segunda vuelta, en el mes de abril, sale el señor Andrés Arauz, saldría Andrés Arauz y no el señor Lasso. Mientras, si Yacu Pérez entraría en segundo lugar, es casi seguro que Yacu Pérez va a ganar, porque va a jalar todos los demás votos del pueblo ecuatoriano. Es decir, en juego hay mucho, está mucho, y con mucha preocupación, con los nervios, estamos viendo cómo este presunto fraude está siendo observado por muchísima gente en el Ecuador. Andrés Arauz se calla, pero obviamente él requiere que sea el segundo candidato ganador, el señor Lasso, banquero, porque ahí aseguraría su puesto. Vamos a ver, hoy que estamos viendo el programa el día 20 o 21 de febrero, qué es lo que realmente está pasando estos días. Hay enojo, hay preocupación, nada fácil de lo que va a pasar en Ecuador los próximos días. Bueno, José Luis, tú has estudiado en Ecuador, ahí has realizado tu doctorado, entonces a vos una pregunta compleja por el tiempo que tenemos a disposición, pero si puedes hacernos una retrospección de Ecuador estos últimos 10 años, lo que significó Correa, la presencia del presidente Rafael Correa y, bueno, la corrupción, etcétera, etcétera. Sí, en principio, nuevamente, gracias, Silvano, por permitirnos estar en este programa y en este espacio tan importante. Sí, efectivamente, Ecuador tiene una historia muy interesante, que sería largo contarlo, pero diríamos la emergencia indígena, que es lo más interesante, es a partir del año 1990, cuando se genera la gran rebelión indígena llamada la Rebelión del Arco Iris o del Inti Raymi, porque se generó en junio de 1990, liderado por gente histórica como Luis Macas y Nina Pacari, etc. A partir de esta movilización, que básicamente era por los derechos a la tierra, se va potenciando organizativamente y orgánicamente el movimiento indígena, y hacia mediados de la década del 90 empieza a gestarse un movimiento político, diríamos el brazo político de esta organización indígena CONAI, y que se llama Pachacuti. Este movimiento va a tener sus dificultades, este brazo político va a tener sus dificultades por cuanto va a comprometerse lamentablemente con el gobierno militar de Ecuador, y lo cual va a generarle fracturas internas muy complicadas y va a ser dificultoso poder rearticular, pero ya en esta década empieza a reactivarse desde la resistencia a las políticas justamente del gobierno de Rafael Correa. ¿Cuáles eran esas políticas centralmente de carácter social? Que el gobierno de Correa empezó a sustraer muchos de los beneficios sociales que tenía el movimiento indígena, particularmente, sobre todo en el campo educativo,
la organización indígena tenía participación, Correa deshizo esa participación indígena, acaparó todo el gobierno y entonces excluyó a la organización indígena. Eso por una parte, y por otra parte es evidente que el gobierno de Correa empezó a tener políticas sumamente extractivistas en el campo de la minería, en el campo hidrocarburífero, en el campo de las concesiones forestales y sobre todo el agua, etcétera, etcétera. Esto permitió la reactivación potente del movimiento indígena, que no solamente que genera una rebelión muy grande como la del 2019 contra la subvención oponiéndose a que se retire la subvención a los hidrocarburos, y esto mismo genera un potenciamiento político que les permite participar de manera muy activa en las elecciones de este año, del 2021. Y con un candidato además muy importante, muy interesante, como es Yacu Pérez, que tiene además una propuesta que emerge desde las raíces indígenas y también con toda la preocupación que ahora existe por el medio ambiente. La propuesta de Yacu Pérez es fundamentalmente de carácter ecológico, ambiental y por la igualdad en los derechos con las mujeres, es antipatriarcal, obviamente anticapitalista, es decir, que es una izquierda, realmente izquierda, el movimiento de Yacu Pérez y Pachacuti, a diferencia muy grande de la supuesta izquierda de Correa, que en realidad es una izquierda neoliberal porque pactó con los poderes dominantes de ese país. María, Yacu Pérez aparentemente es el personaje novedoso en estas elecciones y el que de alguna manera llama más la atención, ¿verdad? ¿Quién es Yacu Pérez? Yacu Pérez es parte de esta historia que también creyó al comienzo en los discursos de Correa hace 10 años atrás. Correa que se apropió de todas estas luchas de los movimientos indígenas, pero a los pocos años hay indígenas como Yacu Pérez que sufre las detenciones, sufre la intervención, sobre todo en una de las provincias donde nacen las cuencas de agua, es la provincia Azuay. Y él se levanta juntamente con su gente, porque él nace en Cuenca, en Azuay, se rebela contra la llegada de las transnacionales mineras hidrocarburíferas, porque con la llegada de la minería, las aguas de estas cuencas iban a ser totalmente afectadas. Él logró hacer un censo, una consulta popular, y 9 de cada 10 personas dijeron: no queremos la minería es muerte, el agua es vida. Yacu, un hombre hoy de 51 años, es quechuista, doctor, tiene 4 postgrados en hidrografía, en derecho ambiental. Es una persona que conoce, que tiene el cariño de su gente. En las luchas se fue ganando el apoyo de su gente. Con su pequeño chal, donde están los colores del arco iris, ahí le vemos en la última campaña en su bicicleta, jalando a la gente sencilla, también los microempresarios, a las personas que en Ecuador han dicho basta a la corrupción lamentable de 10 años, sobre todo los últimos años, del presidente Correa, que hoy tiene ¿cuántos? Juicios, 25. 25 juicios, está en Bélgica. En Bélgica, y obviamente a Correa y su gente le interesa que gane el candidato Arauz, para evitar todo tipo de juicios, como lo que estamos viendo, lo que pasa en Bolivia. La justicia, lamentablemente, siempre está al lado del poder. En este marco, en estas luchas, Yacu Pérez, que en realidad se llama Carlos Pérez, pero en medio de las luchas dijo no. Mi madre, y él pidió permiso a su mamá, mi madre me nombró Pedro,
pero yo me siento Yaku. Transparencia, agua. Yaku, Sacha. Sacha es monte, árboles, transparencia y agua que fluye. Este es Yaku Pérez. Debo decir que he tenido el orgullo de recibir hace 1 año y medio a Yaku Pérez en mi casa. Porque él llegó para coordinar con CONAMAC orgánico en reuniones de indígenas que han sufrido la división en los movimientos indígenas. Y él vino en calidad de dirigente de la KOI y como tal llegó a Cochabamba y expuso este librito, La Resistencia. Este es Yaku. Tan sencillo, un hombre que cuando habla y cuando se mueve, uno ve que él no le interesa el poder, aunque le exigieron ser prefecto de Azuay, y 1 año y medio ha sido prefecto. Yaku Pérez, prefecto de Azuay. Y es justo en esta provincia donde la gente mayoritariamente vota por él. ¿Esto qué significa? Que la gente le quiere, que ha hecho una buena gestión. Y cuando luego las bases le piden, le exigen que se postule también como candidato, acepta. Todo el mundo dice, no, este es un cualquiera, no va a subir, no tiene ningún chance. Pero hay sabiduría, más allá de las encuestas engañosas, como siempre. Como lo vemos aquí hoy con Manfred Reyes Villa, ¿qué aparato hay detrás para ponerle el primer día en el 50%? ¿Quién le quiere realmente a este hombre? Será otro programa. Pero Yaku Pérez, en menos de 2 o 3 meses, subió con el 20%. Y hoy le han quitado votos, uno tras otro, voto tras voto. Y él exige de que haya transparencia y que se abran las urnas y que se cuenten los votos de todas las provincias, sobre todo de 7 provincias de la costa, donde se ha manipulado sobre todo. Yaku Pérez es una luz para América Latina. Le llevamos aquí a la radio, a la televisión. Vi cómo tomaba el desayuno, se lavaba el plato, cómo hablaba, con qué sencillez. Un hombre doctor que escribe sobre la resistencia y de sus pueblos. Su primera esposa murió, falleció, ahí tiene 2 hijos, 3 hijas, dos hijas. 2 hijas, y actualmente tiene la esposa, porque le dicen novia, pero es esposa según un ritual de los quechuas, de los indígenas, Manuela Pic. Ella es francesa, brasilera, catedrática, bióloga, muy inteligente, y ha sido golpeada en Ecuador por el mismo señor Correa. ¿Cómo no vamos a pensar que este no es el camino de un socialismo del siglo XXI? Y cuando Evo Morales le abraza hoy a Arauz, el candidato de Correa, nos preocupa de sobremanera. Hay un interés muy grande de que entre este señor. Es un indígena que realmente representa a millones de personas, de indígenas y de gente sencilla en América Latina. Es el orgullo. José Luis, entonces, ¿cómo leer la situación de conflicto que tenemos en Ecuador? Más allá de voto más, voto menos, pero en un contexto latinoamericano donde también tenemos muchos problemas. ¿Y cuáles son las principales consecuencias para el pueblo ecuatoriano? La posibilidad de un retorno de Arauz, el retorno de Correa, a eso me refiero. Y finalmente, el otro aspecto, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué no se habla mucho de esta situación, particularmente en nuestro país?
Oh, son preguntas complicadas, como siempre, Silvano. Empiezo por lo segundo, que me parece interesante. Sí, ¿por qué el silencio en Bolivia acerca de esta gran movilización indígena, de esta potencia política del movimiento indígena del Ecuador, no solamente de la CONAI, no solamente del brazo político que es Pachacuti, sino del conjunto de los pueblos indígenas de la Amazonía? Y yo creo que tiene que ver con la influencia todavía y el peso que existe en Bolivia y en gran parte de América Latina de la izquierda llamada progresista. Una izquierda que obviamente supone Chávez, supone Correa, supone Evo, supone Dilma y supone Lula. Es decir, una izquierda reformista y una izquierda que pactó con el poder político y económico dominante, vía sobre todo el extractivismo, que esa es la principal característica de estos gobiernos progresistas de izquierda, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, esta es una explicación básica de por qué Evo Morales apoya a Arauz y no a alguien que lógica y naturalmente debería apoyar, como es Yacu Pérez, que es un indígena quichua, cañari más propiamente. Los Cañari es un pueblo de la provincia de Azuay. Esto entonces en principio para indicar el tema del silencio mediático que hay en Bolivia sobre esta no solamente gran propuesta de Yacu, sino la movilización y la potencia política del movimiento indígena del Ecuador. Lo otro es más complejo, que implica para el Ecuador y yo diría para América Latina el retorno del Correa y del correísmo vía Arauz al Ecuador. Digamos nada más, es muy complejo, reitero, pero veamos las características principales del gobierno de Correa y cuáles son además los juicios que se tienen, los 25 juicios, reitero, incluida la sentencia ejecutoriada, como dicen en Bolivia, terminado, de 8 años de cárcel por sus negociados y los sobornos con Odebrecht. Eso ya está oleado y sacramentado. Está con orden de captura internacional Correa, porque son demasiados, y esos 25 juicios supone de toda una serie de delitos. Parecería que Correa ha cubierto todo el espectro de delitos que suponen las leyes y la Constitución en el Ecuador. Pero ¿cuál es lo central? Son básicamente, yo diría, 3 elementos, que es lo que ahora estaría en riesgo de ser reactivado en Ecuador. Por una parte, autoritarismo secante, prácticamente dictatorial. Correa ejerció un gobierno absolutamente autoritario. Una de las muestras de este autoritarismo es este libro, Tatay Correa, escrito por una líder indígena que es Lourdes Tibán, que ahora es parte importante de Pachacuti justamente. En este libro se va recomendando, reconociendo, se va documentando todas las acciones atrabiliarias del gobierno de Correa en función de anular cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de crítica. La más mínima crítica era inmediatamente anulada. Entonces, un autoritarismo realmente dictatorial. Esta es una primera característica, que si es Arauz el elegido, lo cual es altamente probable si la segunda vuelta va a ser Arauz versus Lasso. Porque por Lasso nadie va a votar, el banquero guayaquileño. Segunda característica, extractivismo igualmente secante de Correa. Es decir, extractivismo en el ámbito de la minería, y no solamente la minería tradicional, minería a cielo abierto, por tanto contaminación gigantesca de casi todos los aguas y cursos de agua dulce en el Ecuador, ríos, incluido el Amazonas, el extractivismo hidrocarburífero. La gente que nos ve estará recordando Yasuní, la gran propuesta revolucionaria que no se llevó a cabo. Es decir, Yasuní decía hay que dejar el petróleo debajo de la tierra porque es demasiado contaminante. En un primer momento Correa dijo que sí, luego empezó a explotar. Y finalmente la corrupción. Una corrupción realmente escandalosa que hubo en todo el gobierno de Correa. Es decir, que prácticamente no había espacio institucional en el gobierno de Correa que no estuviera afectado por la corrupción. Entonces, este activismo, autoritarismo y corrupción es demasiado para que el pueblo ecuatoriano, el noble pueblo ecuatoriano, vuelva a soportar. Estos son los principales riesgos, amenazas de una vuelta del correísmo al Ecuador. Y para terminar el programa, los minutos como corren, ¿no? Y para terminar el programa, entonces, ¿qué podemos de alguna manera aprender de esta situación ecuatoriana para bien de nuestro país? Más que aprender es comprometernos con la verdad. O sea, saber que de verdad hay
ha estado en camino un fraude escandaloso, indignante. Yo invito a que vean la página en Facebook que abrí hace más de 2 meses atrás, porque yo sentía que la falta de atención en los medios, Panamericana, todos los grandes medios no hablan de Ecuador, no saben cómo analizar lo que pasó, lo que puede pasar y lo que es el futuro. Frente a esta situación tenemos que comprometernos. En la página de Facebook Elecciones Ecuador, apoyo a Yacu Pérez, se encuentran los documentos más importantes, como hacer su plan su propuesta para el Ecuador, que es increíble. Habla de 4 E's: educación, economía, ecología y ética. ¿Qué es el modelo de la Chacana? De la Chacana. Nos queda insistir, informar, exigir a las universidades a que discutan el tema, que se abra el debate y que tomemos posición. Y que a los señores del MAS que se callen ahora, en vez de un indígena, con el apoyo que hace 2 años, la movilización más grande de la historia de Ecuador, justamente liderada por los indígenas, en contra de una subida del precio del petróleo. Y han hecho doblar realmente Han ganado. Y han ganado al señor Moreno, el anterior, el presidente. Eso es histórico. Esto tenemos que tomar en cuenta. Es la gente que ahora está indignada, está esperando, porque Yacu Pérez todavía dice paz, vamos a recontar, pero las bases dicen no, hubo fraude y vamos a marchar. No sabemos lo que pasa hoy, mañana, estos 10 días. Ojalá que sea para bien. Y a nosotros nos queda la tarea de difundir. Eres el único con este interés en la universidad para profundizar un tema, aunque sea 20 minutos. Muchas gracias. Gracias a vos, María. Bueno, dale, José Luis, un comentario final. ¿Qué podemos aprender? Rápido. Muchísimo, la verdad que muchísimo, lo decía María, el tema de la transparencia, la honestidad, la verdad y sobre todo creo el respeto profundo a la voluntad democrática del pueblo, de cualquier pueblo, de todo pueblo en realidad, porque eso es lo que se está vulnerando en el Ecuador. No se está respetando la voluntad popular y frente a ello pueden generarse movilizaciones y rebeliones muy grandes. Entonces conviene que en Bolivia aprendamos a respetar todo lo que sea voluntad popular, voluntad del pueblo, y no dar lugar a lo que puedan ser, así sea, indicios de fraude, que efectivamente lo hemos tenido también aquí en Bolivia el 2019, ¿no es cierto? Ojalá que en Ecuador pues se respete la voluntad del pueblo y que todos vivamos en un proceso democrático de participación y de respeto de los derechos. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, María. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos con María Lohmann, con José Luis Saavedra Soria, alrededor de un conflicto que está surgiendo en el hermano país de Ecuador. Y hay aprendizajes, así lo consideramos. Esperemos que el programa, que es una suerte de provocación, pueda servir para que cada uno de nosotros vayamos profundizando esta temática y vayamos recuperando ciertos valores que son nuestros, ¿verdad? Son valores de transparencia, son valores de comprometernos con la verdad, imagínense. La verdad es bien complicado, ¿verdad? Pero ahí va. Así que, estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.